nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, mi Señor, te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de estar reunidos un miércoles más de clase en este tu redil. Aquí estamos tus ovejas, mi Dios, que atendemos el llamado del buen pastor, ese pastor amoroso, que reconocemos su voz amorosa, en donde nos llama para protegernos, para abrazarnos, para levantarnos, para limpiarnos, para darnos ese alimento, mi Dios. Y aquí acudimos, mi Dios, para postrarnos a tus pies, mi Dios, y escuchar de tu corazón ese mensaje que tienes para nosotros en este día. Quiero pedirte que a cada uno de mis hermanos que está aquí, a todos los que están por entrar, a todos los que van en camino para sus lugares donde se unirán a esta clase, los que vienen en la carretera, los que van manejando, los que vienen en el transporte público, por los medios que sean, mi Dios, caminando, con audífonos, como sea, mi Dios. Te pido que les abras caminos para que lleguen con bien a sus hogares o al lugar donde se van a unir con nosotros. Bendícelos también, mi Dios, y derrama en nosotros ese Espíritu Santo, ese espíritu de amor, de consolación, ese espíritu que nos abre los oídos espirituales para poder entender ese mensaje que otros no entienden, pero nosotros, corazones necesitados, humildes y sencillos, y que nos declaramos necesitados de ti, queremos escuchar y entender. Quédate con nosotros, Espíritu Santo, y a ti, Mamita María, abrázanos con tu manto sagrado. Anímanos a continuar en este camino de fe, como animabas a Jesús. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio a la clase de este día. Ahora pues vamos a pasarnos a otro libro de la Biblia, que es el Deuteronomio, pero vamos a iniciar primero pues comentando un poco que viene a propósito de la clase, el Evangelio del domingo. ¿Quién se acuerda de qué se trató el Evangelio? Hay una palabra que cada sacerdote al inicio de la misa y la repitió en toda la Eucaristía. ¿Quién se acuerda? Vamos a ver, está fácil. Les doy una pista, aparece 365 veces en la Biblia. Una para cada día es esa frase. Uno necesito que me participe. Vamos a ver. No tengas miedo. No teman. Amén. Correcto. Muy bien. Esa es la frase, ¿verdad? El Evangelio fue de San Mateo 10, del 26 al 33. Y dice, lo vamos a leer, dice la palabra de Dios. No tengan pues miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día. Lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer parecer al alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por unas moneditas? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados uno por uno. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Palabra y promesa del Señor. Te alabamos, Señor. Y así empezó el Padre
Ismael, el párroco de mi parroquia donde yo voy a misa, y decía, así inició la misa: no tengan miedo. Esa fue la primera palabra que dijo: no tengan miedo. Y a propósito de la clase que hoy vamos a recibir, pues para el Señor nada es casualidad. Nos confirma que es el mensaje que ustedes y yo necesitamos aprender. Y como Deuteronomio lo dice, necesitamos reforzar en nuestra vida y para los demás. ¿Por qué? Porque aquí, como dice el Evangelio, decía el Padre, lo que digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día. Así dice la palabra de Dios. En la oscuridad de nuestra vida nosotros conocimos el mensaje. El mundo nos va a gritar que somos raros, que somos aquí. Van a aparecer gigantes que nos van a querer apagar el ánimo, apagar el Espíritu Santo que llevamos en nuestra alma. Van a aparecer todas esas cosas que nos invitan a retroceder. Pero el Señor nos manda a decir que en esa oscuridad donde andábamos, cuando recibimos ese mensaje de salvación, lo tenemos que gritar y sacarlo a la luz. Que eso que nos dijo para nuestra alma, que nos susurró al oído con mucho amor, dice ahí: esto que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. ¿Y qué pasa? Nos decía el Padre, nos da pena. ¿Para dónde vas? No, que voy a salir. ¿A dónde vas? No, que voy para misa. Solo en misa, ya vas a estar dando la misa prontamente, dice. U otros hermanos, decía el Padre, no tengan miedo de la gente, dice, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse. Él nos hacía énfasis de que hay muchos en los grupos parroquiales, decía él, ¿verdad? O en comunidades que difunden el mensaje de salvación, pero personalmente de repente se enfocan en alguien y empiezan a atacar y empiezan a mandar mensajes para frustrarles el camino, para desmotivarlos, para hacerlos sentir que no deben avanzar porque no están capacitados. Y dice el Padre que dijéramos todos, y nos ponía: dígale al de la par, tú vales mucho. Y nos ponía el Padre a decirle: tú vales mucho, no les hagas caso. Dígale al de la par, no les hagas caso. Y nos puso así a decirle a los de la par mucho, a repetir todo lo que el mensaje que nos decía. Y básicamente el Señor nos impulsaba ese domingo, y ahora vamos a reforzar en esta clase, que no tenemos que tener miedo ante las circunstancias que quieren apagar nuestro ánimo de avanzar por el plan de salvación que el Señor nos ha propuesto desde que le conocimos. Van a haber senderos tortuosos, con baches, con piedras, con gigantes. Muchos nos van a comentar que hay gigantes, no los han visto, pero van a decir: hay gigantes ahí, te van a destruir, no vas a lograr atravesar. Pero el Padre nos decía: dígale al de la par, no tengas miedo, porque Jesús va con vos, decía. Y así nos decía el Padre, que le dijeran. Entonces esta noche, al igual que Moisés, en esta lectura del Deuteronomio 1, capítulo 1, versículos del 19 al 46, que es la lectura que vamos a tratar esta vez, vamos a reforzar ese mensaje que ya lo leímos en Números. Todo lo que va a tratar el Deuteronomio ya lo leímos en Números, pero ahora el ánimo es más efusivo, es más fervoroso. Hay un mensaje en Moisés que quiere que quede fijo en ese pueblo que está por llegar a la tierra prometida. Pero este pueblo
tenía atacantes. Y acordémonos de la clase que dio Juan Carlos el miércoles pasado, que se trató de la continuación del capítulo 23 de Números, ¿se acuerdan, verdad? Tenemos que recordar, ¿verdad?, que Balac estaba presionando a Balaam para que maldijera a Israel, ¿verdad? Nos decía Juan Carlos que a manera de manipular a Dios, Balaam pues se inventó ahí su ritual ahí, que construyeran 7 altares y que sacrificaran 7 becerros, hicieran 7 becerros, y entendemos que es para dirigirnos, que él se quería dirigir a Dios como a manera de manipular la negación que él estaba diciendo, porque no era permitido maldecir al pueblo de Israel, que era lo que Balac decía, que le hiciera este ex profeta, ¿verdad?, que se estaba yendo fuera del camino, que ya no le servía a Dios, porque se había dedicado a escuchar a su propio ser, cayó en egoísmo, acordémonos, ¿verdad? Y él empezaba a inventarse rituales como para hacerle ver al Señor todo lo que era capaz de, a Yahvé, ¿verdad?, que era mostrarle todo lo que era capaz de hacer para que le permitiera maldecir al pueblo de Israel. Y muchas veces nos decía Juan Carlos, esta oración que hacemos, porque él pretendía hacer algún tipo de oración, al igual que nosotros, muchas veces esta oración que hacemos, no la hacemos de una manera sincera, sino que la hacemos de una manera caprichosa, insistiendo de una manera personal, para que Dios permita que haga en nosotros lo que nosotros queremos. No le preguntamos si es necesario, si es conveniente, ¿verdad? Entonces esa relación personal con Dios pues se vuelve un poco contaminada. Ya Dios pues que nos quiere bendecir, así como Él lo estaba haciendo con el pueblo de Israel, que los protegía, se mantenía fiel. Esa era su voluntad, estar protegido. Entonces esa relación que nosotros tenemos, que debemos mantener con Dios, es una relación sólida, escuchando lo que Él quiere para nosotros. Dios, en todo este trayecto que no le permitió a Balaam salirse con la suya, buscaba purificar los labios de él para que no salieran palabras de maldición, y cuidando a la vez fielmente a Israel. Nos explicaba el miércoles pasado Juan Carlos que muchas veces Dios dice que no, aunque nos duela, aunque nos moleste, aunque no comprendamos, pero debemos descansar en que Él quiere lo mejor para nosotros, y comprender de todo corazón que aunque veamos amenazas a nuestro alrededor, la promesa de Dios se mantiene firme. Y aunque no veamos nada a nuestro alrededor, tengámoslo por seguro que Dios está librando batallas que no vemos para protegernos, porque somos un pueblo. Me quedó fija esa frase que decía Juan Carlos, somos un pueblo apartado, nosotros somos escogidos, porque muchos en su retiro, cuando fueron al retiro, fueron un montón, y yo les aseguro que así también me pasó a mí. Hay muchos abandonaron el camino, pero ustedes continúan aquí, son escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos somos los que atendemos, pocos son los escogidos. Nos decía también que nos preocupamos por lo que Dios nos niega, creyendo que es lo mejor, pero el Señor sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Y no podemos dejarnos arrastrar por teorías del mundo, ídolos contrarios al Evangelio. Nos decía también que debemos recordar que el valor de cada uno de nosotros, nuestra identidad, no depende de nada de este mundo, sino que del amor de Dios, el amor que nos tiene a cada uno de nosotros.
y debemos de poner en práctica la fe, participando activamente de la comunidad. Yo sé que muchos de ustedes ya son servidores, otros quieren ser. Yo los animo a que continúen y que añoren pertenecer a la estructura de la comunidad en cuanto al servicio, ¿verdad? O en la parroquia, ¿verdad? Si están en otro país, pueden servir en su parroquia, ¿verdad? Balac llevó a Balaam al cerro a que compartiera su mirada de desprecio hacia Israel. Imagínense. Y todo lo que debemos hacer, todo nosotros, aunque otros nos puedan decir, mira ese grupo, mira para qué caminas ahí, mira cuánta gente hay aquí, mira estas características, a mí me pasó esto con esto con aquel, mira que no. Nuestra relación con el Señor debe ser personal. Muchos ponen pretextos y le echan la culpa al exterior, pero todo está en nuestra convicción y en nuestra decisión de seguirle. Somos un pueblo apartado, vivimos fuera de este mundo, aunque estamos en él, ¿verdad? Pero la invitación es que se nos debe notar, nos decía Juan Carlos. Si tú y yo creemos en él, pues las victorias con él van a ser seguras. Victorias en nosotros, en nuestra familia y en nuestros seres amados. Dios, mis hermanos, no es voluble. Él no miente, Él se mantiene firme. Él no cambia de parecer. Aunque nosotros muchas veces le demos la espalda, Él siempre va a cumplir esa promesa que te hizo a ti y me hizo a mí. Así es que, en pocas palabras, este es el resumen de la clase anterior. Ya para esta clase vamos a ver el tema, la misión de los 12 espías y derrota de los israelitas. Ya les dije cuál es la lectura que vamos a tratar ahora, Deuteronomios 1 del 19 al 46. Y si se acuerdan, ya leímos, ya recibimos la clase de aquellos espías, ¿se acuerdan? Que llegaron con mala información y que el pueblo de Israel decidió escucharlos a ellos. ¿Se acuerdan, verdad? Bueno, pero para introducirlos un poco a este libro y para que entiendan que no es que vamos a repetir todo lo anterior, sino que la intención es reforzarlo y animarlos a continuar en este caminar, pero todavía más seguros y con la intención de no vivir aquello que se le fue negado a nuestros antepasados, ¿verdad? Así como fue negado al pueblo de Israel, porque esta es otra generación que va a entrar a la tierra prometida. Y déjenme decirle que el Deuteronomio es el 5.º libro del Pentateuco. Literalmente significa segunda ley. Pero no es que vamos a estudiar otra ley, no, es la misma ley, sino que se va a volver a repetir los mandamientos, pero de una forma más a manera de discurso. Así va a tratar Moisés el Deuteronomio, ¿verdad? Lo que ya se ha dicho antes, ahora se va a explicar a manera de discurso, ¿verdad? Aquí aún el pueblo de Israel no ha entrado a la tierra prometida, pero que aquellos que van a entrar, fíjense bien, eran unos niños en aquellos días que salieron de Egipto. Aquella generación que murmuró, ¿se acuerdan, verdad? Que renegó porque, ay, el maná, que simple, que ya no queremos, que por qué no carne. Toda esta generación murió porque se dejó pervertir, se dejó mal influenciar. Ahora, esta nueva generación, en ese tiempo eran unos niños o no habían nacido aún. No estaban corrompidos. Sus pensamientos estaban sanos, ¿verdad? Habían entendido cuál había sido la situación de sus antepasados, ¿verdad?
Y Moisés quería que no se volviera a repetir, que no volvieran a murmurar, que no renegaran como lo hicieron sus padres, que no se quejaran como lo habían hecho sus padres, que no adoraran a otros dioses. Básicamente el libro del Deuteronomio fue un sermón o una serie de sermones, ¿verdad?, predicados por Moisés a Israel, y predicados, eso sí, con un corazón apesadumbrado o preocupado por esta generación, que no le quedaba duda, ¿verdad?, que no le quedara duda de lo que significaba la ley, que era porque Dios los amaba y de verdad les estaba prometiendo un porvenir pues mejor, ¿verdad? Y también era un sermón fervoroso, ¿verdad?, porque venía a una nueva generación que iba a construir pues un pueblo mejor, ¿verdad?, y sano. El corazón de Moisés estaba bastante apesadumbrado porque sabía que no iba a entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan por qué? ¿Se acuerdan que estudiamos que era porque Dios le dio una orden específica? Háblale a la piedra. ¿Y qué le hizo? La golpeó. Le habló al pueblo despectivo cuando le dijo, reúne a Israel. No le dijo, insúltalos, desprécialos. Y entonces él hizo todo lo contrario en esa ocasión. Pero él continuó con su misión. Y él quería, a pesar de eso, pues exhortar a este pueblo a que caminara sano a esa tierra prometida, ¿verdad? No significó que no se presenciaría. Moisés no iba a presenciar la culminación del éxodo que venía Israel desde Egipto. El corazón de Moisés estaba, como les digo, fervoroso, y comprendía que esta nueva generación, ¿verdad?, una generación de fe, ¿verdad?, a diferencia de lo que padeció en el desierto, ¿verdad?, no debía dudar de obedecer la ley de Dios. El pacto divino, si ellos no obedecían esta ley, se iba a volver en su contra, iban a repetir la historia, ¿verdad?, y los iba a maldecir. Por eso, a través de un Moisés apasionado, el Señor exhorta fervientemente en el Deuteronomio al pueblo de Israel a elegir la vida en Dios. Y habían puesto en duda a Yahvé por tanta murmuración de aquellos que vinieron a poner cizaña en sus corazones. Entonces, Deuteronomio es, por lo tanto, un libro recordatorio de preparación. Y nunca nosotros, ahí está Moisés recordando, y nunca nosotros debemos dejar de entender la palabra, pues nosotros necesitamos que nos estén recordando también todo el mensaje de salvación y todo el mensaje y promesas que el Señor tiene para nuestra vida, como lo dice Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 8 al 12. Dice la palabra de Dios: si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista, ha olvidado que fue limitado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerán. De ese modo se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso les seguiré recordando aún cuando ya lo saben y permanecen firmes en la verdad que les han enseñado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pedro nos anima a no olvidar nunca, a permanecer y desarrollarnos en las cosas que ya se nos han enseñado.
¿Para qué? Para que las puertas del reino eterno se abran de par en par en nuestras vidas. Y así nos convertimos en hombres de fe. ¿Por qué? Porque un hombre sin fe le pone límites al poder de Dios. Y Dios es el Dios de lo imposible. Si Él nos dice que actuemos, es porque nos dará la victoria. Si Él nos dice, anímense, no tengan miedo, es porque Él ya sabe que no nos va a pasar nada. En Deuteronomio 1, del 19 al 28, se dice, al fin, habiendo partido del Horeb, enfrentamos aquel enorme y temible desierto que vieron, camino de la montaña de los amorreos, como Yahvé nos mandaba, y llegamos al Cades y Bernés y Esoic. Entonces les dije, hemos llegado a esta montaña del amorreo que Yahvé nuestro Dios nos da. Mira, Israel, Yahvé pone a tu disposición todo este territorio. Sube pues y toma posesión de él, como Yahvé, el Dios de tus padres, te ha dicho. No tengas miedo, ni te desanimes. Entonces todos ustedes se acercaron a mí y me dijeron, manda mejor algunos hombres delante de nosotros para que exploren el país y nos enseñen los caminos que llevan a la ciudad que podemos asaltar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense bien, Yahvé los estaba exhortando a caminar. ¿Y qué dijeron? Así lo estudiamos en las clases pasadas. No, mandemos mejor 2 hombres. Nos atrevemos a sugerirle a Dios algo que Él nos está asegurando que no va a pasar nada. La soberbia del hombre, mis hermanos, le lleva siempre a pensar que la respuesta correcta la tenemos nosotros. Nosotros tenemos la propuesta idónea para cómo llevar la vida. Y aunque Dios nos la ha mostrado muchas veces, lo correcto, que su voluntad es perfecta, no ocurre como nos dice nuestra experiencia. O sea, nosotros pensamos que tenemos la experiencia, que tenemos todo contemplado, y la sugerencia de Dios, pues mejor no. Estos hombres dijeron, está bien, sí está bien lo que nos manda decir Yahvé, pero que vayan 2 hombres a verificar que esto sea lo correcto. Siempre buscamos la respuesta que se ajuste a nuestra medida. El hombre siempre busca cómo controlar todo. Es así que al tener una visión humana limitada, donde las emociones humanas, como el miedo, muchas veces nos dominan nuestra mente y vemos limitada la acción de Dios en nuestras circunstancias, sea la que estemos pasando, enfermedad, dificultades en el trabajo, dificultades en la familia, con un hijo, con una hija, con unos padres, con el esposo, con la esposa, con quien sea la circunstancia por la que estés pasando. Creemos que todo lo tenemos bajo control. Entonces ese límite pone una muralla, pone una barrera para la acción de Dios. Y Dios lo que quiere es mostrarnos el camino correcto. Pero la acción de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Y por esa ignorancia, eso que ignoramos, por no tener fe, porque no queremos saber exactamente lo que va a suceder, es que no pasa nada. Y desobedecemos y retrocedemos. ¿Qué otras emociones nos limitan en la vida? El enojo, la frustración. Este pueblo tenía miedo, pero acuérdense que también estaban frustrados y enojados porque no les daban de comer lo que ellos decían, porque habían salido caminando y estaban cansados y sedientos.
y empezaron a murmurar. Entonces el enojo es aquella emoción que brota cuando nos encontramos en una situación que consideramos que está mal, o nos sentimos contrariados por palabras, acciones o actitudes de otros, ¿verdad? Como Israel cuando hicieron más caso a la mala información en Números 13-28, eso ya lo estudiamos, y no confiaron en Dios. Entonces ese estado emocional puede presentarse en diferentes niveles de intensidad. Estamos enojados, vaya, nos podemos molestar, pero si dejamos que crezca, nos enfermamos, nos bloqueamos, detenemos hasta el entendimiento y no salimos de ese rollo mental, y cada vez va en efervescencia el enojo. Se nos modifica el carácter, y a nivel espiritual sale el Espíritu Santo espantado. Ese espíritu consolador, ese guía dulce, el huésped dulce del alma, no puede actuar. Quiere, pero nuestra falta de relación con Dios hace que caigamos como presa fácil ante esos gigantes, que ya los vamos a ver. Acordémonos que este pueblo le llegaron a decir, estos 12 espías llegaron a decirle a este pueblo que habían gigantes que no podían pasar. Y ellos estos 12, cuando fueron a ver la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, este pueblo le puso más atención a esas uvas grandes. Dijeron, si así son de grandes las uvas, quiere decir que sus habitantes son más grandes, no vamos a poder pasar. Y la duda se iba convirtiendo en afirmación, y más se enojaban y decían, ¿por qué nos sacaste de donde estábamos? Y se estancaron, y es ahí como retrocedían una y otra vez y daban vueltas y vueltas en lugar de avanzar. Dios nos da la oportunidad a nosotros, este pueblo escogido, para que estudiemos su palabra y no se repita eso de donde nos sacó, y no se repita lo que pasaron nuestros antepasados. El hecho que tú hayas aceptado al Señor como tu Dios y Salvador, mi hermano, mi hermana, rompió cadenas. Y así como Moisés fervorosamente está queriendo animarlos a no incumplir la ley, a no retroceder, Dios también, a través de él, te viene a decir que él ya tiene contemplado todo ese camino y que con él no tengas miedo. En el Salmo 35 dice la palabra de Dios, del 5 al 6, versículos del 5 al 6, ustedes fieles del Señor, canten himnos, alaben su santo nombre, porque su enojo dura un momento, pero su buena voluntad toda una vida. Si lloramos por la noche, por la mañana tendremos alegría. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Para todo hay un momento, mis hermanos. No es que porque te enojaste ya el Señor te rechazó. No. El problema es quedarnos estancados y darle a la murmuración y a la murmuración mental o compartida. Porque este miedo se regó por todo el pueblo de Israel. Y es por eso que daban vueltas y vueltas y nunca llegaban. Porque no querían atender la palabra de Dios. Otra muralla que se ponía, la tristeza en nuestras vidas. Es un gigante también que nos impide avanzar. La tristeza es un estado anímico producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con pesimismo, insatisfacción. Tendemos al llanto, es la emoción básica opuesta a la alegría. Así como dice la lectura anterior,
hablaba del enojo, pues también puede ser la tristeza. Pero dice ahí, si lloramos por la noche, por la mañana tendremos alegría. Pero ya cuando caminamos con el Señor, que estamos seguros de que Él quiere lo mejor para nosotros y nos anima a avanzar, pero es decisión nuestra avanzar y no quedarnos escuchando la voz del enemigo. La tristeza activa procesos psicológicos que no permiten superar pérdidas, ni tampoco nos permiten superar desilusiones. No permite que superemos fracasos. Y el ser humano disfruta la tristeza, mis hermanos. Muchas personas sumergidas en los vicios viven queriendo superar y curar esas muchas tristezas, sedar las tristezas, apagarlas por un momento. Recuerdos que nos han marcado, la muerte de un familiar o de un ser amado. Estos vicios vienen, al enemigo mete estos vicios como un engaño para aquellas personas que muchas veces están sumergidos en la tristeza. Pero con Cristo, si nos agarramos de Él, ese desierto puede terminar. Ese caminar es diferente, como dice su palabra, ha cambiado nuestro lamento en gozo. Pero también tenemos que tomar la decisión de detener, capturar esos malos sentimientos. En Proverbios 17:22 dice la palabra de Dios: buen remedio es el corazón alegre, pero el ánimo triste resta energías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué quiere decir? Muchas veces no avanzamos porque estamos sumergidos en esa tristeza. Y así como ese pueblo veía esos gigantes ahí, no avanzaba porque creía que no iba a superar eso grande de esos gigantes, aunque otros le decían, sí, vamos a poder vencer. Ellos escuchaban a los espías que llegaban murmurando negativamente. Moisés nos dice, no tengan miedo. El miedo, por lo tanto, es una emoción natural, es una emoción de protección. Nos protege, entre comillas, pero también nos limita. Y es una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. En Deuteronomios 1:21 dice la palabra de Dios: mira, Israel, Yahvé pone a tu disposición todo este territorio. Sube pues y toma posesión de él como Yahvé, el Dios de tus padres, te ha dicho. No tengas miedo ni te desanimes. Palabra de Dios y promesa del Señor. El Señor estaba poniendo a disposición todo, pero ellos decidieron ponerlo en duda. ¿Por qué? Porque el miedo era más grande. El miedo en ellos era más grande. La murmuración les metió miedo. ¿Cuántas veces te han dicho a ti, mi hermano, mi hermana, que no vas a poder superar tu situación financiera y tienes miedo de la persecución de los bancos? Te escondes. ¿Cuántas veces te han dicho, no vas a superar este problema en tu matrimonio y te sumerges en la tristeza y en el miedo? Y el Señor te dice, pongo a disposición todo este territorio, sube pues y toma posición, agárrate de mi mano. Pero no escuchamos, le ponemos atención más a lo negativo. Pero
Como lo dijo el Evangelio el domingo pasado, no se queden callados aquello que les dije en la oscuridad. Tenemos que aceptar ese mensaje de salvación. El Señor conoce todas nuestras emociones y te dice, en esa circunstancia de vida que estás pasando, que apartes el miedo, que Él tiene todo bajo control. Él tiene miedo, Él tiene bajo control lo que está pasando con tu hijo que está de rebelde, con tu hija rebelde, con tu hijo que no quiere dejar el vicio. Él tiene bajo control lo que está pasando en tu matrimonio, pero quiere que te agarres de Él fuertemente, que no tengas miedo, que sigas avanzando hacia la tierra prometida. Y eso es lo que Moisés insistía en este pueblo. Y no darle cabida a pensamientos que van acelerados a un futuro que ni siquiera existe. Porque muchos de estos no habían visto estos gigantes. Pero cuando vieron las uvas que llevaron los espías, que las vieron grandes, dijeron, así deben de ser de grandes esos hombres. No vamos a poder atravesar hacia esa tierra. Mejor no vamos. Y no es así. Es porque había abundancia para cada uno de ellos. Pero no quisieron entender. Sobrepensaron la situación y cayeron en ansiedad. Estaban con miedo, empezaron a gritar, empezaron a decir tantas cosas. Podemos volver a leer esas lecturas en Números. El sobrepensar nos impide ver la mano de Dios obrando en nuestra situación. Nos impide tener una relación buena porque nuestra concentración se ve afectada. Nos impide tener una relación buena con los demás. Y llegamos a destruir hasta matrimonios por celos. Ya nos dijeron que no, ya nos prometieron que no, ya nos pidieron perdón, ya, pero no. Y este camino hacia la tierra prometida se ve afectado. Cada uno de nosotros sabe cómo llegó a los pies de Cristo. Yo llegué con una tristeza profunda, con ganas de dejar de existir. Pero me agarré de su mano y esa emoción siempre está porque somos hechos de emociones y es válido. Pero como dice la lectura del Salmo, en la noche, aunque lloremos, en la mañana con Él, cuando se renueva su misericordia, vamos a cantar himnos de alegría. Entonces, con Cristo caminamos. Y ahora con el discurso de Moisés hace énfasis en que al llegar a la tierra de Canaán, que es la tierra prometida, no se repita la historia de sus antepasados, que no supieron o no quisieron entender la voz de Dios. El otro lado de la moneda, ¿qué puede ser? Bueno, muchas veces nos convertimos en portadores de mensajes que llenan de miedo, frustración, ansiedad, tristeza, enojo en otros. Hacemos que retroceda. Esto ocurre porque en nuestra vida estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, si nos dan un vaso a la mitad, ¿qué decimos? Ay, el vaso está medio lleno o está medio vacío. Los negativos dicen está casi vacío. Pero las personas esperanzadoras, que tienen espíritu de esperanza, que tienen un pensamiento positivo, dicen está medio lleno. Conozco personas que ven todo lo negativo. Van entrando a un restaurante, yo
conozco a alguien con la que convivo en mi trabajo siempre. Entramos a un restaurante, vamos a conocer este lugar, un cafecito. Ojalá que sea buena la comida. No, pues no damos la oportunidad. Ojalá que sea buena, ojalá que no vaya a estar feo. Pero de entrada vamos con lo negativo. Jairo, O un ejemplo, si hay un problema en el matrimonio y conversas con alguien, incluso a veces de que no está preparado espiritualmente y tienes problemas con tu esposo, mira, así son los hombres. Nunca cambian, es de más. Tenés que vigilarlo. Yo lo que hago es revisarle. Van con la negativa. Mira, si ya te la hizo una vez, te la va a hacer otra vez. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? Damos mensajes de esperanza. Les decimos dónde está la solución, a dónde está la luz. O siempre ponemos al gigante que impidió, que llegaron con la información de que no iba a permitir pasar a este pueblo escogido. Debemos dar mensajes de paz, de esperanza, de cambio. No ir con mensajes, en este caso de los matrimonios, con machismo o con las mujeres con ataques de feminismo, ¿verdad? Para Dios hay esperanza para todos lados. Él es el Dios de lo imposible y se quiere manifestar todos los días en nuestra vida. Ver a la vida, mis hermanos, a través de las emociones negativas es como vivir en ciudades amuralladas que ni dejan ver más allá y hacen que el camino lo veamos como inalcanzable y nos convertimos en este pueblo que da vueltas y vueltas en este caminar, en ese desierto, y la purificación se tarda en lugar de escuchar plenamente la voz de Dios. Si hasta ahora, mis hermanos, hemos actuado como estos 10 que llegaron murmurando lo negativo, debemos saber que Dios nos dio una misión en nuestra vida, nosotros que le conocemos, dar la buena nueva a todo el mundo. Y en San Mateo 28, del 19 al 20, dice la palabra de Dios: vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra y promesa del Señor. Esta es la gran comisión de nuestra comunidad. Y además nos promete que estará con nosotros siempre. Pero aquí dice: enséñenle pues a todas las naciones y bautícenlas. Enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado primeramente a ustedes. Nosotros, Juan Carlos y yo, sí somos maestros. Aquí les venimos a hablar no lo que sabemos de teología ni nada por el estilo. Es incluso de las desobediencias que hemos pasado, de las experiencias espirituales que hemos vivido, de cómo nos habla el Señor, donde hemos fallado incluso, y a darles testimonio de lo que es obedecerle y atender su voluntad. Y estamos aquí para confirmarles que el camino con Él es posible, que las circunstancias que sean con Él van a ser en gozo. O quizá, ¿verdad?, nosotros somos como el pueblo que escuchó el mensaje de frustración, de engaño, de desánimo que llevaron esos mensajeros, y estamos quizás ahora huyéndole a los gigantes
que aún no hemos visto, pero que hemos creído que existe, y lo peor, que hemos creído que no pueden ser vencidos, y seguimos viviendo aún en la desilusión y en la falsedad. No lo hemos vivido, no lo hemos visto. Yo me acuerdo de la frase, no sé si ustedes, sus abuelos, pero yo me acuerdo que mi abuela, que en paz descanse, siempre que yo llegaba, abuelita, ¿qué tal? Aquí, mira, hija, todo está fregado ahora, todo, me decía, a saber qué va a ser de nosotros. Y todos los días yo la vi saludable a mi abuelita. No vi que dejara de comer nunca. Siempre le guardamos amor. Siempre nos dirigimos a él. Pero este pensamiento, mi abuelita no la permitió disfrutar su vida y trabajó hasta el último día de su entendimiento, cansada. Se perdía los días de Navidad porque se dormía, porque se hacía cargo de mucha comida para venderla, está bien, y esto la mantenía animada, firme y con su mente bien lúcida, pero siempre tenía la mentalidad que todo estaba mal. Entonces vemos gigantes que ni siquiera hemos visto y ni los vamos a ver probablemente. ¿Por qué? Porque eso que para el mundo es imposible, para el que no lo conoce, para Dios es posible el cambio. Él es el Dios de lo imposible. Y así como decía Caleb y Josué, que fueron los dos espías que sí llevaron el mensaje de ánimo cuando fueron a explorar. Ellos dos eran los únicos dos espías de estos 12 que enviaron. Ellos eran los únicos que llevaron mensaje de ánimo a ese pueblo. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomio también, del 1 al 20, capítulo 1. Entonces yo les respondí, no se alarmen, no les tengan miedo. El Señor su Dios marcha al frente de ustedes y combatirá por ustedes, tal como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto. El Señor su Dios los ha tomado en sus brazos durante todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, como un padre que toma en brazos a su hijo. Sin embargo, ustedes no confiaron en su Dios, en el Señor su Dios, el cual iba delante de ustedes para escoger el lugar donde debían acampar. De noche les enseñaba con fuego el camino que tenían que seguir y de día se lo enseñaba con una nube. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El mensaje de Dios es claro y para todos en cualquier circunstancia de nuestra vida dice: no se alarmen, no tengan miedo. El Señor marcha frente a ustedes. De noche, dice la palabra, les enseñaba con fuego el camino que tenían que seguir y de día se lo señalaba con una nube. Imagínense qué dicha de este pueblo. Y aún así no confiaron. Entonces, si tomo otra vez esta frase de mi abuelita, que todo está fregado, que no tenemos salida. Esta misma frase que Josué y Caleb en Números 13, versículo 30, se la repetiría, porque Caleb hizo callar al pueblo que estaba ahí ante Moisés y les dijo: pues vamos a conquistar esa tierra, nosotros podemos conquistarla. Todo este pueblo estaba atento a lo que decían los 10 espías que iban con la murmuración negativa, pero ellos dijeron: vamos a conquistar esta tierra, sí podemos. ¿Por qué? Porque iban con el Señor. No era el número, eran con quién iban. Entonces, esa confianza en Dios que no nos suelta,
es la que debemos conservar y hacer crecer. Esa es la confianza que Dios nos pide que tengamos todos los días y que amanezcamos todos los días poniendo nuestra vida en sus manos, consagrándola a Él. Él es la nube, Él es el fuego que los guía, Él es el que nos da las fuerzas a las madres para seguir creyendo en que todo va a cambiar para bien. Él es el que nos da la fuerza a los padres para seguir adelante, buscando cómo llevar el sustento a nuestras familias, teniendo siempre la esperanza que Dios está con nosotros. Él es el que nos da la fuerza para que podamos salir victoriosos. Solos no podemos, pero debemos clamar sus dones, sabiduría, discernimiento, sobre todo el temor de Dios, para no temer a esos gigantes del mundo, que incluso no los hemos visto. El gigante de las deudas, algunos sí, vemos ese gigante, pero ya caminando con el Señor, ya ordenamos nuestras finanzas y pues hay un camino, solo que hay que ser ordenado. Y ese es el desierto que hay que atravesar. Esa es la purificación, ¿verdad? Entonces, debemos estar llenos de fe en que nuestra situación puede cambiar, en que esa enfermedad puede dar un giro rotundo. Y si no da ese giro, pues entonces caminar con el Señor y vivir con gozo y con esperanza los días que queden de nuestras vidas. Debemos estar llenos de coraje, de valor, de confianza en nuestro Padre, ¿verdad? Atentos siempre a sus instrucciones, como Josué, como Caleb, dos de esos 2 espías, ¿verdad? Que vieron esos mismos gigantes. Pero a diferencia de los demás, no se alarmaron. Confiaron en un Dios que tiene poder. La buena noticia es que el Señor se gloría en nuestra debilidad. Él nos conoce y sabe que vamos a fallar, sabe que vamos a dudar. Ese instinto de miedo ahí lo tenemos, pero es decisión nuestra detenerlo. Porque Él se anticipa en nuestro caminar. Ahora, ¿qué es lo que nos pide? Que actuemos. Actuemos porque Él nos va a dar la victoria. Él nos va a permitir entrar a esa tierra prometida, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que espera que Él haga? Dios no quiere que sus hijos mueran. Dios no quiere que tú y yo fallezcamos en el intento con nuestras fuerzas. Quiere que disfrutemos este caminar con Él, que veamos todas las victorias que podemos tener de su mano, que no nos anticipemos en sobrepensar, que Él tiene soluciones hasta en las pequeñas cosas que creemos que es imposible. Miren, estas semanas, yo estuve de vacaciones, entré de vacaciones el 6 de junio, desde ese día, en mi trabajo prácticamente he estado casi que sola con una agenda de pacientes que era para 3. Y yo le dije, Señor, no me quiero enojar, pero estoy pensando que realmente estoy enojada. O sea, estaba frustrada, enojada, desanimada, porque en mi mente era, mi equipo me está fallando. O sea, yo me sentía hasta culpable de haber tenido vacaciones, fíjense, porque estaba una de mis compañeras incapacitada, no le dieron la incapacidad que merecía, entonces nos sentimos comprometidos en que no tenía que hacer el esfuerzo que hacemos a diario. Y después la otra de mis compañeras tiene problemas para que le cuiden sus bebés y ya estaban de vacaciones del kinder. ¿Y quién cree que tenía vía libre para trabajar? Solo yo.
y cubriendo esa agenda. Miren, yo le decía al Señor, no sé, Señor, estás permitiendo esto, dame la salida, porque no sé qué voy a hacer. O sea, yo ya me hacía números en la cabeza, ánimo, no teníamos materiales. Y ustedes saben, yo trabajo en una institución de salud del gobierno y decir no es la opción. O sea, yo tengo que decir un no disfrazado, camuflajeado o ver qué hacer, la creatividad. Y todo eso le pedí al Señor, dame palabra, dame una mirada dulce, no quiero enojarme. Y créanme, mis hermanos, Dios se valió de todo. Así como se valió de la burra para hablar a Balaam, perdón, así pasó conmigo. Se arruinaron unos equipos y yo no podía trabajar más que cosas pequeñitas. Hasta este momento están arruinados los equipos. Tuvimos que cambiar un montón de pacientes para otras fechas porque no se pueden hacer ciertos procedimientos. Quiere decir, mis hermanos, que por problemas técnicos la agenda se me redujo a 10 pacientes. ¿Qué es lo que yo debo de sacar? Y de verdad les digo, le doy la gloria a Dios porque uno ve ese gigante que se le viene encima y que no lo ha visto. Pero yo ya estaba abrumada de solo pensar que iba a tener a medio mundo tomándome fotos por lenta, iba a salir en las redes, y que tantas cosas que pasan ahora. Pero es cierto, estamos en el mundo, pero somos un pueblo escogido, apartado, como nos decía Juan Carlos en la clase, y Él va a obrar de la manera que menos esperemos. ¿Saben cómo actuó Dios en mi vida esa vez? No es que me alegre que se hayan arruinado los aparatos, pero fue conveniente para mí en ese tiempo. Se reventaron las 3 mangueras de los módulos, porque como aquí en Oriente es tan caliente, se tostaron las mangueras y la presión reventó las mangueras al mismo tiempo. ¿Casualidad? No creo. Fue Dios que lo permitió para mí. Yo así lo siento, ¿verdad? Así es que pues son situaciones que pueden suceder, pero ese estrés de estarle diciendo a la gente, mire, fíjese que no voy a hacer esto, de repente se vienen personas bastante violentas que no comprenden. Pero hoy habló la jefa con nosotros, tuvimos una reunión larguísima y nos dijo que nos iba a comprender y que iba a escuchar las quejas, pero se iba a acordar también de nuestros lamentos, dijo, ¿verdad? Entonces yo le voy a creer. Entonces, pero decidí creerle a Dios que Él podía obrar. No sé cuál es tu situación, mi hermano, mi hermana, pero Dios puede obrar, porque Él es el Dios de lo imposible. Pero tenemos que ser obedientes. La desobediencia de este pueblo los mantuvo dando vueltas, y Moisés pues estaba preocupado para que esta nueva generación no cayera en lo mismo. La desobediencia, mis hermanos, nos lleva a la muerte, a no entrar en la tierra prometida, al igual que aquellos que creyeron que Dios era inferior a estos gigantes. Por eso debemos aprender a no perder la relación que tenemos con Dios, para no dudar, para mantenernos conocedores de su palabra. Los problemas ahí van a estar, pero ¿a quién vamos a decidir escuchar? ¿A los problemas o a Dios, que ya se anticipó en el caminar? Si somos necios y rebeldes y hacemos lo que Dios nos ha dicho que no hagamos, si queremos alcanzar algo que no es su voluntad, entonces Él no va a ir con nosotros, mi hermano. Por más que como Balaam mandó a construir 7 altares, no va a suceder. No va a suceder. El Señor sí escucha nuestros lamentos, al igual que escuchó los lamentos del pueblo de Israel. Pero Él sabe lo que nos conviene. Y así muchos que hemos pecado buscamos la manera de justificar nuestra falta y empezamos a hablar de más en lugar de guardar silencio y escuchar la palabra de Dios y ser humildes. Seamos por eso como Caleb y como Josué, mis hermanos. Caleb y Josué fueron los únicos fieles de los 12 espías
que regresaron con el informe de la tierra prometida. Josué y Caleb le recordaron al pueblo que la tierra es tierra en gran manera buena. El Señor prometió que Canaán sería buena, y así fue, y lo era. Estos dos hombres lo vieron. Entonces, si Dios lo prometió que Israel podría tomar posesión de esta tierra, ellos también podían confiar y transmitieron este mensaje. Hicieron callar esta murmuración. Así te dice el Señor ahora. Guarda silencio de ese pensamiento negativo, de estas emociones que se están levantando como muralla. Escucha, Israel. El Señor es más grande que esos gigantes y Él puede obrar. Cuando el pueblo de Dios contempló esos racimos de uvas que les digo, unos pocos dijeron: estas enormes uvas nos muestran la buena tierra que Dios nos ha prometido. Habían frutos grandes. Dios dijo que la tierra sería buena y así lo es. Ahí están las pruebas de los frutos. Así les decimos Juan Carlos y yo. Con el Señor el camino es en victoria, a pesar de las circunstancias. Y aquí estamos firmes dándoles clases porque queremos que perseveren a pesar de las circunstancias. Aunque no tengan ganas de entrar a clases, el día que no tengan ganas es porque el Señor les va a dar el mensaje que necesita su corazón. Y el enemigo no quiere que entren a la clase. Es cuando más tienen que entrar. Amén. Entonces, este es el mensaje importante. ¿Por qué? Porque los que dieron vueltas y vueltas y no quisieron entrar en el momento que Dios les dijo, dijeron: estas uvas gigantes significa que debe haber gente gigante en la tierra, gente demasiado poderosa como para que podamos vencerla. Estos hombres vieron todo lo que otros vieron y más, y tenían una clara visión de la bondad de esta tierra, y de ninguna manera estaban ciegos a toda esa maravillosa naturaleza, ¿verdad? O dificultades que se interponían entre ellos y una posesión, pero vieron a Dios y comenzaron con esa visión y vieron que todo lo demás estaba bien, y a la luz de ella todo estaba bien. Entonces, si tenemos fe y confiamos como lo hicieron Josué y Caleb, podemos gozar, mis hermanos y hermanas, de la tierra prometida, esa tierra de abundancia. Seamos pues nosotros también portadores de esa confianza. Anunciemos esta tierra prometida al que se siente perdido y sin esperanza. Y comencemos a ser estos mensajeros buenos como Caleb y Josué, no a estos que murmuran poniendo pretextos por su incapacidad de tener un carácter firme, de seguir las instrucciones de Dios. Y mantengámonos firmes con la plena confianza en ese Dios grande y todopoderoso que nos ama y siempre, como lo dice su palabra, va a estar con nosotros. Entonces, ¿qué hemos aprendido, mis hermanos? Que con el Señor el camino es en victoria. Que por más gigantes, lean la lectura nuevamente, Deuteronomios 1, del 19 al 46. Estos gigantes, pónganle nombre ustedes. ¿Cuál es el gigante por el que ahorita estás queriendo retroceder? ¿O no crees que vas a atravesar? ¿Qué te dice el Señor ahora? ¿Qué te dijo el Señor el domingo y nos lo confirma ahora? No tengan miedo, que yo voy con ustedes. No permiten que la tristeza los detenga. No permitan que el miedo los estanque. Si se frustran, respiren y vuelvan a levantarse. Pastoréense. Pregúntenle al Señor: ¿cómo encuentro la salida? Que mi hijo y mi hija no hace caso. Yo veo que
pues el Señor tiene la respuesta. Pero si le damos la espalda y nos detenemos y nos enconchamos en nuestras emociones, estamos levantando murallas en nuestra vida. Por querernos proteger de esos gigantes, levantamos murallas emocionales que no nos permiten ver. Así es que vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Amado Jesús, te damos gracias infinitas, mi Dios, porque nos has elegido, nos has apartado, mi Dios, para conocer todas las maravillas que está contenido en tu corazón, en tu amor hacia nosotros, mi Dios. Queremos poner nuestro caminar en tus manos, mi Dios. Esos gigantes que nos han impedido ver hacia ese plan de salvación. O si no queremos reconocerlos, mi Dios, háblanos en oración, háblanos, mi Dios, a través de tu Espíritu Santo, para que con humildad aceptemos que nos hemos estancado, que no hemos podido avanzar y que estamos abiertos a tu voluntad, mi Dios, para poder avanzar hacia esa tierra prometida. Ponemos nuestro corazón en tus manos, nuestras familias, nuestras luchas, mi Dios, cada circunstancia de mis hermanos y mías, mi Dios, para que vengas tú a obrar. Esta noche, mi Dios, quiero pedirte que los bendigas, que les des tranquilidad en sus hogares y que puedan llevar este mensaje de esperanza y salvación, mi Dios, que tú has traído para nosotros en esta clase. Quedamos reunidos, mi Dios, a espera de un nuevo mensaje para nuestro crecimiento espiritual. Quedamos en tus manos, mi Dios. Amén.